¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de este seminario Ciudad Habitable para todas y todos. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe en esta sesión la doctora Paula Soto Villagrán, profesora investigadora de la UAM Ixtapalapa, quien nos va a presentar los resultados de su investigación, todo este tema que ella ha venido trabajando alrededor de la movilidad del cuidado. La importancia de este tema no es ningún secreto, ya que todos pasamos una buena parte de nuestra vida desplazándonos en la ciudad. Solamente para el caso de la Ciudad de México, en 2017, de acuerdo con los datos de la encuesta Origen-Destino, que por cierto ya estaríamos cerca de tener la siguiente encuesta, casi un tercio de los tramos que las mujeres realizan en los traslados se están asociados al cuidado. Son en promedio unas 4 horas de lo que implica esta movilidad. En el caso de los hombres es un quinto, 20%, y 3 horas dedicadas a esto. Esta realidad, hasta ahora relativamente ignorada en los enfoques tradicionales, la movilidad del cuidado permite hacer visible temas que aportan buenas consideraciones, reflexiones, sugerencias que permitirían planear mejor las estructuras de movilidad y, por supuesto, definir cómo se asignan y cómo se ejercen los presupuestos del sector, que buena falta hace. Pero también en particular y desde el punto de vista académico, creo que una muy buena aportación es contar con elementos objetivos, coherentes y confiables para el replantear el diseño de los espacios y los tiempos asociados a la movilidad. Nuestros desplazamientos lo sabemos, son múltiples, con diferentes modalidades. Hace falta una flexibilidad horaria y necesidad de atender estos espacios de transbordo que particularmente para las mujeres y con niños, por ejemplo, son constituyen un verdadero riesgo para la seguridad de las personas. Pero esto ya bueno, y una cuestión más, probablemente el ámbito más urgente de atender es esta conectividad con la periferia. Las mujeres que dedican tiempo de sus traslados al cuidado, en la periferia es ya un objetivo inaplazable. Pero pues los dejo a ustedes con nuestra especialista, Mariana. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes en esta sesión. Y nuevamente, doctora Paula Soto, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Delgado. Gracias, Javier. Bueno, entonces procedo a presentar a la conferencista del día de hoy. La doctora Paula Soto Villagrán es doctora y maestra en antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en geografía humana en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Paralelamente es diplomanda en estudios de la mujer por la Universidad de la Concepción, Chile. Sus principales temáticas de investigación son la ciudad, la movilidad urbana, el género, la inseguridad y la violencia de género urbana y, por supuesto, de los métodos cualitativos para el estudio del espacio urbano. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora investigadora titular del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM Iztapalapa, en el área de investigación de espacio y sociedad, y es docente en la licenciatura en Geografía Humana. La doctora Villagrán ha publicado múltiples escritos académicos en los temas justamente que ahora vamos a tratar, que tienen que ver con la movilidad del género y la movilidad del cuidado. Entre los más recientes es este análisis de movilidad, accesibilidad y seguridad de las mujeres en 3 centros de transferencia modal de la Ciudad de México, del cual nos habló en una sesión el año pasado. Y otro también muy reciente es el texto hacia la construcción de unas geografías de género de la ciudad, formas plurales de habitar y significar los espacios urbanos en Latinoamérica. Pues nos da mucho gusto tener a la doctora Villagrán con nosotros. Es un honor y, como siempre, seguro va a ser muy rica esta sesión. Adelante, Paula. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. La verdad es que muy
es un placer siempre estar en las invitaciones del PUEC porque han tomado con mucha fuerza la discusión sobre las ciudades y el género a partir de esta iniciativa de She4He. Y por lo tanto me parece que incluso en el contexto de todas las conferencias que se han dado en este tiempo, la movilidad y el cuidado resulta ser estratégica para comprender varias dimensiones de la ciudad y sobre todo de este boom que hemos tenido en el último tiempo de las discusiones sobre el cuidado. Por lo tanto, me parece un espacio muy relevante el que han ido construyendo. Yo agradezco infinitamente la invitación y espero aportarles algunos elementos de reflexión. Me encanta, Mariana, escuchar a Amalia ahí con su vocecita porque efectivamente refleja una de las dimensiones de estos tiempos pandémicos, que es compartir el trabajo, los cuidados, como que no tiene nada nuevo para las mujeres. En el caso tuyo sí, porque eres mamá hace poquito. Así que si escuchan ruidos aquí de un niño que corre, es porque está todavía en teletrabajo, en teleescuela, digamos. Así que les pido disculpas. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. Y yo lo que quiero hoy día es hacer una reflexión más bien. Hacer una reflexión a partir de... Ahí está. A partir de dos proyectos de investigación que me han ayudado sobre todo a ir encontrando una serie de evidencias empíricas para repensar fundamentalmente la ciudad desde esto que se denomina los cuidados, pero además de repensar algunas categorías que ya están cada vez más usadas de manera extensiva, pero que creo que requieren una reflexión, es decir, tenemos que parar y pensar a qué nos referimos cuando hablamos de movilidad del cuidado, cuando hablamos de viajes de cuidado, de qué forma esas categorías pueden ser aplicadas a los contextos latinoamericanos, porque son categorías que no necesariamente han nacido desde nuestro continente, pero que resultan ser analíticamente interesantes para visibilizar una serie de problemáticas que hay en la ciudad. Yo quiero partir haciendo algunos puntos de partida para también posicionar un poco el lugar desde el cual yo voy a hacer esta presentación, y tiene que ver con un ejercicio que he venido haciendo ya hace varios años, no voy a decir cuántos, sobre el cruce que hay en una reflexión más del pensamiento geográfico y el pensamiento feminista, es decir, cómo el pensamiento geográfico y el pensamiento feminista se han encontrado en un proyecto académico que se denomina Geografías Feministas, y dentro de las cuales el transporte y la movilidad ha sido una de las primeras, sobre todo en la geografía más anglosajona, una de las primeras cuestiones que se han debatido ya desde los años 80 y respecto de la cual creo que es importante comprender varias dimensiones de eso. En ese sentido, creo que es importante situar que mi intención fundamental en todo este trayecto de investigación es comprender el papel del espacio, no solamente como una localización, sino como un conjunto de construcciones que nos hablan de relaciones simbólicas, de poder, de entender el espacio como un elemento que configura las desigualdades sociales y particularmente las desigualdades de género, y que hace parte de una serie de injusticias que se dan dentro de las ciudades. Por lo tanto, en ese contexto he estudiado varias cuestiones que pueden ser entendidas desde esta dimensión de las desigualdades de género en el espacio, como el miedo, la inseguridad, que he trabajado fuertemente. A través del miedo y la inseguridad llego a la movilidad y llego a los cuidados a través de la movilidad, que eso es también es importante precisarlo, porque si bien la reflexión sobre la reproducción social ha sido una de las cuestiones que más me ha interesado desde mi tesis de doctorado, que era sobre la reproducción de la vida cotidiana y su espacio-temporalidad, sin duda la movilidad es la que me ha llevado más
a esta cuestión de los cuidados. Entonces, un poco en ese camino es que se estructura esta presentación. He dividido la presentación en un primer momento con algunos aspectos conceptuales que me interesa proponer, que son para mí siempre fundamentales para saber desde dónde estoy hablando, cuáles son los conceptos que estoy utilizando. En segundo lugar, voy a utilizar evidencia de dos estudios, uno que mencionaba Mariana, que es el estudio de los CETRANS, y uno mucho más reciente que tenemos datos de hace muy poquito tiempo, todavía estamos en el análisis, que es un trabajo que hicimos en el contexto de un proyecto de investigación de la Secretaría de Educación de Ciencia y Tecnología, SECTEI, sobre movilidad de género y cuidados, y que hoy día voy a presentar sobre todo los datos más cuantitativos de una encuesta representativa de la ciudad que buscó conocer y caracterizar los viajes de cuidado de las mujeres. ¿Para qué? Para repensar y replantear las nociones de movilidad y de cuidado y algunas conclusiones generales. Por favor, también si quieren hacer alguna pregunta entre medio, puedo ver el chat o al final me las dicen. Una cuestión fundamental es que, y desde mis puntos de partida más conceptuales, es que el género y la movilidad son inseparables. El género ha sido asociado simbólicamente con, sobre todo el género y la movilidad han sido representaciones a través de las cuales lo femenino es asociado a lo inmóvil y lo masculino a lo móvil. Por lo tanto, esta noción entre género y movilidad es inseparable. Una serie de metáforas que asocian a la idea de lo femenino con lo inmóvil efectivamente tienen consecuencias espaciales importantes, como la asociación de lo femenino con lo doméstico, con la casa, con lo privado, y una serie de dicotomías geográficas que son relevantes a la hora de pensar desde dónde y desde qué lugares estamos construyendo esta argumentación. Desde los años 80, sobre todo en una preocupación más de la geografía y del transporte, algunas investigadoras anglosajonas propusieron que era necesario incorporar el enfoque de la mujer al análisis del transporte. El tema de las necesidades de género y del transporte, por lo tanto, forma parte de una tradición intelectual muy larga, y de hecho dentro de la geografía yo creo que fue uno de los primeros temas que logró cuestionar fundamentalmente esta relación entre género y movilidad. Donde se dio fundamentalmente está en la intersección entre las geografías del tiempo, la geografía feminista, las aportaciones que hizo el geógrafo suizo Thorsten Hagenstrand, que inspiró sobre todo a una serie de geógrafas a pensar en la movilidad y la accesibilidad como elementos fundamentales dentro del espacio urbano. Las conclusiones de esa época indicaban que habían patrones de desplazamiento que eran diferenciales para las mujeres y para los hombres, y que utilizando datos agregados y diarios de viaje sobre todo, se lograba demostrar que había diferencias consistentes y significativas en los propósitos del viaje, pero también en las distancias de los viajes, en los modos de transporte preferidos, y otros aspectos del comportamiento que fueron conformando lo que en la geografía feminista se denominó la cuestión de las mujeres en el transporte. Se presentó, por lo tanto, una serie de descripciones que mostraban efectivamente que las distancias, que las elecciones modales, que los propósitos del viaje y que el uso del transporte público resultaban ser ejes de diferenciación a la hora de pensar las relaciones de género. Pero también se empezó a hablar dentro del transporte sobre las responsabilidades de los hogares, se empezó a hablar también de los mercados de trabajo, se hablaba de la socialización y de los roles de género, y el ingreso y la vulnerabilidad que sufrían las mujeres frente a la violencia masculina. La geografía, por lo tanto, del transporte, si bien fue cuestionada en sus núcleos más básicos sobre las nociones fundamentales sobre las que se construía el paradigma, el pensamiento feminista logró repensarlo. En realidad no logró completamente modificar muchas de
de los supuestos sobre los cuales se había construido ese campo disciplinario, y sería mucho más tarde, ya en los años 90, y con el giro de la movilidad, donde yo creo que hay una más fuerte preocupación sobre la movilidad y el género. Desde un enfoque más tradicional de la movilidad, o más bien del transporte, la investigación sobre el transporte urbano empezó a utilizar entonces conceptos como roles sexuales, como patrones diferenciales, que fueron ayudando a construir una serie de evidencias empíricas que, sobre todo en los países más desarrollados, hablaban de grandes escalas y de datos desagregados más generales. El gran problema de este proyecto denominado Las mujeres y el transporte es que dice Robin Lowe que al estar centrada solo en el viaje de la mujer al trabajo, se dejaban fuera una serie de viajes que no eran laborales, y que las personas que no estaban empleadas, o las mujeres de mayor edad, o las niñas, por ejemplo, quedaban de alguna forma fuera de estos debates, y por lo tanto hubo un estancamiento teórico. Por lo tanto, lo que hace la investigación feminista es trasladar, y también coincide con el tránsito teórico de la mujer a la categoría de género, para pensar las experiencias de las mujeres de manera mucho más compleja y de manera mucho más relacional. Es decir, cómo los fenómenos asociados al transporte tienen implicancias de género evidentes, y por lo tanto el género viene a iluminar una serie de nuevas temáticas que van a repensar los marcos analíticos de este paradigma de las mujeres en el transporte. Por lo tanto, hay un tránsito hacia un nuevo proyecto académico dentro de la geografía feminista del transporte, que va a ser las geografías de género y la movilidad. Aquí hay un tránsito evidentemente en dos términos. Uno, la noción de mujer abstracta, homogénea, empieza a ser problematizada a partir de los distintos viajes, desde las distintas posiciones sociales que ocupan las mujeres, y por otra parte, la noción de transporte empieza a ser repensada en función de las influencias de la noción de movilidad, que va a ayudar a pensar más bien en un nuevo encuadre teórico más asociado a las geografías sociales y culturales. Por lo tanto, empieza además a pensar sobre todo las relaciones de poder, es decir, cómo a partir de la movilidad podíamos entender mejor no solo estas estructuraciones simbólicas, dicotómicas, sino que también cómo las estructuras de poder no solo son un reflejo, sino que se producen a través de las estructuras del transporte y la movilidad. Por lo tanto, las geografías, sobre todo de la movilidad, van a verse sumamente influenciadas por la perspectiva feminista, y van a llegar a cuestionar las dicotomías, además de móvil-inmóvil, pero sobre todo las de producción y reproducción. Se cuestiona la noción de público y privado, y por lo tanto empiezan a ampliarse los temas de investigación bajo esta noción del género y el transporte. En este sentido, también se empieza a pensar la inmovilidad, que es fundamental, porque la movilidad no puede ser pensada sin el continuo de la inmovilidad, es decir, la movilidad está repleta de detenciones, de inmovilidades, que es importante entenderlas, y sobre todo si lo pensamos desde la lógica del género. Por lo tanto, empiezan también a ser influenciadas las geógrafas feministas por el denominado giro de la movilidad, o el paradigma de la movilidad, el mobility turn, que lo que hace es brindar ideas sobre los significados de moverse, las culturas de la movilidad, las preguntas sobre todo sobre quién puede y no moverse, y cómo hay una construcción de poder muchas veces asociada a lo femenino y lo masculino. Por lo tanto, la perspectiva de la movilidad cotidiana va a dar nuevos énfasis a esta reflexión sobre el género y el transporte, y sin duda va a ser un campo muy propicio para discutir cuestiones como los recursos del tiempo, las habilidades, las tecnologías, el acceso a las tecnologías, las experiencias corporeizadas que implican los movimientos por la ciudad,
pero también los significados de esas movilidades, los escenarios, los objetos, los aspectos emocionales, los aspectos afectivos que están involucrados dentro de las movilidades y sobre todo la corporeidad del movimiento que sin duda ha hecho que se discutan nuevos problemas dentro de este paradigma. Ahora bien, la movilidad y los cuidados, yo diría que es una discusión más nueva y que tiene una fuerte como ebullición a partir de varios elementos que permitieron que esto se produjera. En primer lugar, yo creo que hay una entrada que nos ayuda a cruzar estos dos conceptos que pareciera ser que no tienen conexión entre sí, que pareciera ser que están vinculados espacialmente a cosas distintas, el cuidado muy asociado a la casa, a lo privado, a lo fijo, a lo anclado en el territorio, mientras la movilidad vinculada a los movimientos, a los desplazamientos, a la idea de la aceleración, de la rapidez, de los viajes largos, por lo tanto un modelo muy masculino de movilidad, pareciera ser que no tienen conexión entre sí. A mí me parece que hay como tres posibilidades de entrada a pensar esta relación entre la movilidad y los cuidados. La primera tiene que ver con qué es lo que podríamos entender por cuidado, porque lo que podemos acordar es que es un concepto que tiene múltiples usos, que se ha diseminado disciplinariamente, por lo tanto va a haber algunos énfasis en las cuestiones de la economía feminista, otros énfasis en las cuestiones más de la organización social de los cuidados, otras van a poner énfasis en otras dimensiones, por lo tanto, a mí me parece que un punto de partida podría ser la definición de Joan Tronto y Fischer sobre la idea de los cuidados como una actividad de la especie humana que incluye todo lo que hacemos para mantener, para continuar, para reparar nuestro mundo, de modo que podamos vivir en él de la mejor manera posible. Y Fischer y Tronto agregan que este mundo incluye nuestros cuerpos, ojo, una espacialidad importante, nuestras individualidades y nuestros entornos. Me parece una clara intención de incorporar la relación entre los sujetos y sobre todo las mujeres y las relaciones con el espacio. Que se entretejen, dicen las autoras, en una red compleja que sostiene la vida. Eso a mí me parece que esa definición puede ayudar a comprender de mejor forma la noción de cuidados que puede ser útil para estas entradas hacia la movilidad y el cuidado. La primera es que habría una entrada que nos permite asociar movilidad, género y cuidado a partir de la documentación ya bastante extendida a nivel internacional, pero ya más en América Latina, que documenta sobre todo la dependencia de las mujeres al transporte público y las falencias que tiene el transporte público en términos de no considerar las necesidades, en particular las necesidades de las mujeres, de combinar el hogar, el trabajo remunerado, el cuidado de otros y otras, las temporalidades y las condiciones de infraestructura que sin duda el transporte no facilitan, por lo tanto, la posibilidad de pensar en una conciliación entre trabajo remunerado, trabajo de cuidado, trabajo de niños y de personas mayores. Hay una segunda entrada que me parece que es importante y que también se está visibilizando, sobre todo desde el urbanismo, y que tiene que ver con reconocer que a partir de las responsabilidades diferenciadas asignadas a las mujeres en las sociedades desde una perspectiva muy tradicional, el diseño urbano y el transporte claramente no responde a las necesidades del movimiento de las mujeres. Los trayectos que deben acceder las mujeres para ir a las escuelas, para ir a los centros de salud, para los hospitales, para los lugares de recreación, para los parques, para los centros administrativos, es decir, para los distintos servicios ubicados en distintos lugares dentro de la ciudad, hacen que los viajes de las mujeres tengan particularidades en términos de tiempo, en términos de encadenamiento de viajes, en términos de patrones de movilidad.
Y en este contexto me parece que el concepto que da origen a esta relación entre movilidad y cuidado, sin duda, es el concepto de Inés Sánchez de Madariaga, la arquitecta española, que acuñó en el año 2009 la categoría, dice ella, paraguas, para cuantificar, agrupar, nombrar, visibilizar viajes realizados por personas adultas para el cuidado de otras personas, fundamentalmente personas dependientes, y para el mantenimiento del hogar. Lo que ha planteado Inés Sánchez de Madariaga es que el cuidado se entiende como el trabajo no remunerado realizado por adultos para niños y personas dependientes, y estas actividades son en su mayoría no remuneradas. Implica viajar a lugares específicos de la ciudad, a horas específicas del día, utilizando sistemas de transporte disponibles bajo ciertas condiciones de precio, ergonomía y seguridad. Yo diría que esta es sin duda una de las aportaciones que permite darle mayor consistencia conceptual y empírica a la asociación entre movilidad y cuidado, que ya venía de alguna forma documentándose a partir de las desventajas que tenía el uso del transporte, particularmente para el colectivo de las mujeres. También hay otra preocupación que me parece que es más desde el continente latinoamericano, y que es la noción de pensar más allá de los viajes con propósitos de cuidado, y pensar sobre todo en términos de las relaciones de interdependencia que implican fundamentalmente las movilidades. La noción o la categoría de interdependencia, que es fundamental dentro de la teorización de los cuidados, puede traerse a las discusiones sobre movilidad para entender que la movilidad es una red, es un sistema de relaciones entre miembros del hogar, no solo de adultos, sino que también de personas mayores, pero también de niños y de niñas, pero también de redes comunitarias, pero también de redes familiares, que lo que hacen es ayudar a pensar cómo los cuidados y la movilidad nos permiten hablar de movilidades interdependientes. Paola Girón y Gómez han documentado que las desigualdades de género, a partir de las tareas reproductivas y del cuidado, asociadas a como tareas feminizadas, desencadenan decisiones de movilidad que muchas veces para las mujeres no son autónomas. Es decir, las decisiones de movilidad de las mujeres no son autónomas, sino que dependen de otras. En este sentido, creo que hay estas tres posibilidades nos pueden ayudar a unir de alguna forma la relación entre movilidad y cuidados. Pero también creo que cuando hablamos de la teorización sobre los cuidados, creo que lo que han planteado algunas geógrafas, sobre todo, y algunas urbanistas, es que la discusión sobre los cuidados ha sido muy aespacial, es decir, no necesariamente ha considerado o se ha desanclado más bien de las cuestiones territoriales y espaciales, y a lo más se entienden como las localizaciones de los servicios institucionalizados de cuidados. Por lo tanto, creo que es importante instalar la importancia del espacio para entender las movilidades del cuidado, porque es en la ciudad donde vamos a ver que se expresan estas contradicciones más fuertes que hay en la organización social del cuidado, en términos de cómo están distribuidas dentro de la ciudad, pero también hay que pensar en una serie de viajes y de trayectos que se recorren, y que recorren particularmente las mujeres, que tienen que ver con tareas muy cotidianas, muy invisibilizadas, como el abastecimiento de los alimentos, los productos de consumo cotidiano, el acompañamiento a los niños y a las niñas, a las personas mayores, y por lo tanto hay también en esta ciudad unas contradicciones en términos de cómo se dan los cuidados de manera formal e informal. En este sentido, creo que es necesario, cuando hablamos y estudiamos los cuidados, pero también cuando estudiamos las movilidades, entender que hay un marco temporal, hay un marco espacial que mediatiza las relaciones del cuidado y que nos ayuda a comprender de mejor forma esto que denominamos la movilidad del cuidado. Inevitablemente toda esta discusión teórica tiene efectos a la hora de pensar la relación de los cuidados y de la movilidad a partir de los métodos, porque uno de los debates más contemporáneos precisamente
tomados desde el giro de la movilidad, es el cuestionamiento que se ha hecho a las ciencias sociales por lo inmóvil, por los objetos inmóviles que estudiamos. Y en este sentido yo creo que en particular la relación de cuidados y movilidad en la última década ha mostrado una mayor variabilidad de técnicas y de métodos de investigación que muestran, yo creo que la versatilidad y sobre todo las múltiples posibilidades que hay todavía para seguir investigando y profundizando. Desde el uso más tradicional de las encuestas de origen-destino, que es la aportación, por ejemplo, de Zucchini y de Inés Sánchez de Madariaga, que es repensar el instrumento de las encuestas de origen-destino para transformarlo en un instrumento que considere las necesidades de las mujeres. Por su parte, las etnografías móviles, que ayudan a describir y analizar las prácticas de la movilidad a partir de la idea de que si estudiamos el movimiento, no podemos pensar en acciones ancladas y fijas en el territorio, tenemos que pensar en términos móviles y por lo tanto los métodos tienen que ser móviles para estudiar la movilidad. Y también los diarios de movilidad, las entrevistas a los grupos focales, los mapas mentales, que sin duda han sido una aportación importante. Este contexto me sirve para mostrarles algunos de los resultados de una encuesta que hemos aplicado muy recientemente, que es una información primaria de corte estrictamente cuantitativo, que retoma en términos de método lo que les mencionaba con las encuestas de origen-destino, y que diseñamos una encuesta que denominamos encuesta de viajes del cuidado, que se aplicó en vivienda a personas mayores de 15 años de la Ciudad de México, con el objeto de conocer las percepciones, las opiniones, las valoraciones de las prácticas de movilidad, en particular de las prácticas de movilidad del cuidado. El levantamiento de la información se realizó a una muestra probabilística de 1.210 hogares, lo cual nos permite hacer algunas estimaciones a nivel general, con un error muestral de 4.2% y un nivel de confianza del 95%. La aplicación de la encuesta, este proyecto fue aprobado en 2019, empezamos el proyecto en 2020, a inicios de 2020, por lo tanto, todo lo de los tiempos pandémicos obligaron a repensar mucho de la investigación cualitativa que tenía el trabajo de investigación, y en el caso de la encuesta, mantuvimos la encuesta pensando en los cuidados y en los viajes de cuidado, sabiendo que iban a existir claramente diferencias con el tiempo antes de la pandemia, pero que nos permitía pensar en los nuevos patrones de movilidad en la ciudad y que podrían ser comparables con los otros periodos de, entre comillas, normalidad. La encuesta se aplicó cara a cara y muestra evidentemente los cambios que hemos tenido en el último año de las actividades cotidianas, pero también de la movilidad cotidiana, y sobre todo nos da una radiografía un poco de cuáles son las características, sobre todo de un periodo de tiempo, que fue el tiempo de la pandemia, que reinstaló en los hogares la importancia de los cuidados y sobre todo la importancia del cuidado a otros y de a otras, ya sea por razones de salud, de educación, que han implicado fundamentales cambios para la vida cotidiana de las personas. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora son algunos resultados de esta investigación. Todavía están un poco en bruto, estamos en ese proceso de análisis. La encuesta se aplicó en junio y julio, justo cuando nos dio la posibilidad del semáforo verde, que duró poco, pero nos permitió desplegar, hacer el despliegue de los recursos necesarios para aplicar la encuesta, y queremos mostrarle algunos resultados de qué caracterizarían estos viajes de cuidado. En el contexto general de los viajes, se constata una disminución muy importante en términos de viajes en transporte público masivo y público colectivo, y una mayor preponderancia se instala en términos de caminar en la calle. El 28.2
28% para las mujeres y el 22.8% para los hombres, y sobre todo el uso del automóvil. En este sentido, un mayor porcentaje de los viajes de hombres involucran y siguen involucrando, ahí no hubo tantas diferencias, el automóvil particular, sobre todo para fines de trabajo, y en el caso de las mujeres el caminar y el transporte público. Se puede identificar que un mayor porcentaje de los viajes de las mujeres se realizan caminando, en automóvil particular y en el transporte colectivo. En el caso de la caminata está por sobre los hombres, 28% de las mujeres reconocen realizar viajes con múltiples propósitos caminando, y en el caso de los hombres un 22%. Hay dos rasgos que llaman la atención. Ahí está. Hay dos rasgos que llaman la atención. En el caso del taxi, que para las mujeres representa un 4.7 y para los hombres un 5.7, quienes utilizan el taxi de aplicación principalmente son las mujeres. En el caso de los varones, utilizan el taxi en la calle, sin ningún resguardo, principalmente los varones. En el caso de la bicicleta también se identifica un aumento significativo y mucho mayor para las mujeres, que asciende a un 5.7% en relación a los hombres, que lo utilizan en un 3.1%. El uso colectivo del micro es utilizado más por las mujeres que por los hombres, aunque las diferencias en todos los sectores son menos significativas. Es mencionado como el medio de transporte cotidiano por casi el 42% de la población. Algo similar ocurre con el uso del metro, que si bien no se encontraron diferencias significativas entre el uso del metro para hombres y mujeres y para distintos sectores de la población, se observa que es utilizado por prácticamente casi todos los sectores de la población, y se observa una ligera disminución en las personas mayores, jubiladas o con un nivel de escolaridad de licenciatura o posgrado. Quienes mencionan utilizar más el colectivo y el metro para realizar, por ejemplo, visitas tanto familiares como en general, son las mujeres y las personas de 45 a 65 años de escolaridad baja, y las personas que se dedican al hogar o quienes se dedican al hogar y trabajan. Por el contrario, quienes utilizan más el automóvil son los varones, personas principalmente jóvenes entre 35 y 44 años, de escolaridad media superior, que estudian y trabajan. En términos de cuántos viajes se realizaron el día anterior, que es una pregunta relevante porque a nosotros nos interesaba también preguntar la cuestión de los viajes encadenados, que pareciera ser un patrón del desplazamiento de las mujeres dentro de la ciudad. La encuesta arroja que aproximadamente 6 de cada 10 personas mayores de 15 años hace al menos una salida en un día cotidiano entre semanas. En promedio, las personas hacen 2.47 traslados por día, de los cuales 3 de cada 4 se realizan solo, 3 de cada 4 realizan solo 2 desplazamientos al día, y mientras que menos de 2 de cada 10 personas realizan 4 viajes o más. Es importante que haya una variación, no es tan alta, pero quienes realizan más de 4 viajes son principalmente las mujeres, y entre 15 y 24 años, y lo que puede explicarse claramente por cómo las condiciones de la pandemia han obligado a estar más en los espacios domésticos, en los espacios de la casa, y por lo tanto igualmente para las personas estudiantes, pero también para las personas jubiladas y para las personas mayores, son quienes más mencionan no haber salido el día anterior. En el caso de no haber realizado viajes, encontramos que hay un porcentaje muy similar entre hombres y mujeres que reconoce no haber salido el día anterior porque no tenía que salir, por trabajo doméstico, y ahí es una diferenciación casi a la mitad de las mujeres. Las mujeres reconocen que no salieron porque tenían trabajo doméstico en un 11.3%, mientras los hombres reconocen haber tenido trabajo doméstico solo en un 6%, y por el trabajo en casa, por el home office, el 16% de los hombres y el 10% de las mujeres.
Encontramos también un dato interesante que es cómo el caminar establece un eje diferenciador de las experiencias, sobre todo si pensamos en el tipo de actividades que se realizan. Para ir de compras, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el caminar se usó en el 69%, mientras los hombres el 49%. Para recreación y entretenimiento, los hombres utilizan el caminar en un 21% y en términos de las mujeres el 13%. Para ir a trabajar también los varones reconocen un 13.9% de la caminata, mientras las mujeres el 7.2%. Quienes más caminan para ir a hacer compras para el hogar son mujeres entre 45 y 64 años. Tienen un nivel de escolaridad de primaria y secundaria, y las personas que se dedican al hogar o se dedican al hogar y a trabajar son las que más caminan. Por lo tanto, el perfil de quienes más se recrean, como ustedes lo pueden ver, es un perfil masculino de personas entre 15 y 34 años con escolaridad media o superior, y personas que estudian o que estudian y trabajan. Para acompañar a un familiar, quienes caminan más son las mujeres, las personas entre 15 y 24 años, y el otro rango importante de edad es el de 35 a 44, que tienen secundaria o bachillerato y que se dedican al hogar y a trabajar, o a trabajar por cuenta propia. Encontramos también que un dato relevante es los viajes con propósitos del cuidado de niños. Aquí hay datos que nos parecen que nos pueden ayudar a ir construyendo un argumento más fuerte para esta idea de la movilidad de los cuidados, y sobre todo para la movilidad interdependiente, es decir, la movilidad que depende de otros miembros del hogar, que es en el caso de tener un niño en el hogar, es un claro marcador de las experiencias del viaje. Aproximadamente 4 de cada 10 hogares en la Ciudad de México, al menos hay un niño entre 0 y 14 años. Entre las personas entrevistadas que afirmaron que en su hogar hay al menos un niño de estas edades, el 37.2% reconocieron que lo llevan a parques, a plazas, a canchas, a museos o lugares de entretenimiento durante el último mes. El 30% de las personas que contestaron los llevaron, los recogieron o los esperaron para que recibieran atención de salud. Como observamos en la tabla, la madre del niño o de la niña es quien realiza con mayor frecuencia las actividades relacionadas con este tipo de movilidades, entre las que llaman la atención llevar a un niño o niños a parques, a las plazas o a lugares recreativos. En el 58% de las mujeres realizó esta actividad, pero también quienes llevaron, recogieron para atender en salud, el 70% de quienes reconocen haber realizado este viaje son las madres. Quienes llevaron o recogieron a la guardería o a personas para algún familiar para el cuidado, el 64.9% son mujeres. Quienes llevaron y recogieron de clases u otro lugar, el 58% son las mujeres. Quien asistió a actividades principalmente de apoyo familiar, el 76% fueron las mujeres, y quienes realizaron una salida para tramitar algún programa social, el 75% son las mujeres. Ustedes pueden ver la radical diferenciación que hay en la responsabilidad de este tipo de viajes en relación a los padres, y también la presencia que tienen, por ejemplo, las abuelas en la realización de este tipo de actividades. Otro factor de diferenciación, si pensamos en los viajes interdependientes, son las personas mayores. Aquí tenemos también algunos resultados interesantes. En el caso del levantamiento, el 47.3% de los hogares de la ciudad reconocen tener una persona mayor de 60 años, el 43% de los hogares. Entre las personas entrevistadas afirmaron que el rango de edad es 55.2 años, y que al menos la llevaron para y la recogieron y la esperaron para que recibiera atención de salud en el último año. Quienes realizan principalmente esta tarea son las hijas, pero también aparecen los hijos como responsables de este tipo de viajes. Quienes llevaron
al parque, a las planchas, canchas, museos, lugares de entretenimiento a personas mayores, fueron principalmente los hijos, pero se realizó una vez en el mes. Por lo tanto, también nos habla del encierro en el que vivieron las personas mayores este tiempo de pandemia. En cuanto a la frecuencia, que era lo que yo les comentaba, de las actividades mencionadas, llevar, recoger o esperar a un adulto, el 74.8% lo hicieron solo una vez dentro del mes. Por lo tanto, es poco movimiento de viajes tuvieron las personas mayores. Y otro factor en términos de las movilidades interdependientes, sin duda, es la presencia de una persona con discapacidad. Y aquí encontramos que la frecuencia con que se realizaron actividades del tipo de llevar, recoger o esperar a un adulto mayor para atención de salud se realizó en un 74.8% y en un 74.8% se realizó una vez al mes. Entre los que llevaron a los parques, a las plazas, a los museos, a los lugares de entretenimiento, el 39.8% salieron solo una vez en el mes y el 33% lo hizo una vez por semana. Como se observa también en la tabla, entre quienes afirman que hay al menos una persona con discapacidad en su hogar y que en el último mes lo llevaron o lo recogieron o esperaron para atención de salud, la persona encargada de acompañarlos fundamentalmente fueron los hijos, las hijas, en un 24.5%, y en un 17.2% quien se encarga de acompañar a la persona discapacitada es su pareja. Esto a modo de caracterizar un poco estos viajes que denominamos de cuidado en este contexto de ejecución de este levantamiento. Pero además me gustaría que repensáramos la noción de viajes del cuidado hacia la movilidad del cuidado. Y es un poco lo que, desde mi perspectiva, nos pueden ayudar a entender otros tipos de datos. Fundamentalmente el tema de las encuestas es que las encuestas de origen-destino lo que omiten es la estructura, lo que omiten es la estructura familiar, es decir, el entendimiento de la presencia de hijos o de hijas o de personas mayores que pueden afectar los patrones de movilidad de hombres y mujeres. Pero también si uno analiza la última encuesta de origen-destino del 2017, al no preguntar si la persona realizó viajes acompañada por alguien, también se pierde toda esta posibilidad de entender las movilidades interdependientes. Por lo tanto, las dificultades que tienen las encuestas son varias en términos de cómo están diseñadas desde una perspectiva tradicional del viaje laboral masculino. Y hay otro elemento que también hemos estado identificando, sobre todo en las encuestas de origen-destino que se han aplicado en América Latina, es que tampoco se puede identificar los viajes encadenados de las mujeres, que es un elemento que podría ser claramente diferenciador, como lo mencioné yo en la encuesta que aplicaba. Para eso creo que hay que distinguir, desde mi perspectiva, el viaje de cuidado, que es decir, el viaje con un propósito específico de cuidado, de la movilidad del cuidado. Sobre todo si entendemos en términos teóricos que la movilidad es mucho más que el desplazamiento y que la movilidad es mucho más que el transporte, en realidad tenemos que discutir sobre todo que en este contexto del nuevo paradigma de la movilidad y desde una perspectiva feminista y geográfica, la idea de la movilidad del cuidado nos puede ayudar a comprender mejor cómo se juega el poder, quién tiene derecho a moverse, quién no, de qué forma ocurre el movimiento, cómo factores como la edad, la clase, el género, la pertenencia étnica van construyendo diferencias estructurales que no se obtienen solo a través de la noción de viaje del cuidado, que es la del viaje con el propósito del cuidado, que requieren repensar fundamentalmente cómo los procesos de reproducción social y de cuidados no son solo una lista de actividades que definen quién los hace, que es un punto de partida importante, sino que nos tiene que ayudar a comprender, yo creo que la noción de movilidad del cuidado, lo que ocurre durante el viaje,
cómo se estructuran familiarmente esas movilidades e inmovilidades, cómo se estructuran a nivel familiar y socialmente las movilidades interdependientes, cómo se estructuran las redes de cuidado que contribuyen muchas veces a que alguien pueda ser móvil, pero mientras otro se inmoviliza. Y en este sentido yo creo que uno de los problemas de entender la movilidad del cuidado solo como el viaje de cuidado es que si pensamos en términos de cuidados, es muy difícil comprender la idea de patrón. El patrón de movilidad que podemos observar a través de la encuesta, por ejemplo, que utilizamos, no refleja necesariamente ni los significados, ni lo que ocurre durante el viaje, ni lo que podríamos denominar que ocurre como los cuidados en movimiento, es decir, cómo las personas no cuidan fijamente. Durante los viajes las personas, y sobre todo las mujeres, van cuidando. Y para eso, porque todavía no tenemos analizadas las materiales más cualitativos del proyecto de SECTEI, aunque sí ya hay, y los vamos a presentar la próxima semana, algunos estudios más específicos con personas con discapacidad, con mujeres más jóvenes, con niños y niñas. Voy a echarle mano a un trabajo que ya veníamos haciendo en el Centro de Transferencia Modal para mostrar dos casos de lo que desde mi perspectiva nos puede ayudar a comprender más la noción de movilidad del cuidado. Creo que traer la discusión de los cuidados a la discusión, al debate sobre la movilidad, nos va a mostrar que los viajes efectivamente no son lineales, que tendremos que entender el viaje, no solo los trayectos separados, como tampoco podemos entender los cuidados como actividades separadas unas de otras, sino que dentro de un contexto más grande. Quiero mostrarles dos casos solamente, el caso de María, que muestra cómo el transporte puede tener usos multifuncionales en contra de la idea de que el viaje es un tiempo muerto. Este caso evidencia que durante el viaje que realiza una mamá con su hijo, la mamá va realizando unas múltiples actividades como alimentarlo, como asearlo, como atenderlo, antes de llegar a la guardería. Y en el otro caso, el viaje de Blanca, que nos ayuda a comprender cómo las infraestructuras y los espacios de movilidad, para una mujer mayor que tiene cáncer, la movilidad está llena de detenciones, de inmovilidades, de detenciones para descansar, de detenciones para recuperar fuerza, de detenciones que implican recuperarse después de un tratamiento de quimioterapia que la obliga a moverse en dos sectores, entre el poniente y el sur de la ciudad. En el caso del viaje de María, es una mujer que trabaja en la alcaldía Gustavo en la GAM, tiene 32 años y vive con su esposo y con su hijo de 3 años. María viaja entre semana con su hijo todos los días a una guardería que queda cerca de su trabajo y ella trabaja queda cerca del metro Álvaro Obregón, del Metrobús, y el viaje de María, durante su viaje, va acompañada de una serie de artefactos como la pañalera, el niño de la mano, la mochila del trabajo, y en otra lleva el desayuno del niño. Todos estos aspectos como de objetos que acompañan al viaje de María hacen que su viaje tenga una complejidad mayor. Durante el viaje, María aprovecha desde darle de desayunar al niño hasta cortarle las uñas, a limpiarlo del desayuno y alistarlo para la guardería. Su viaje dura 1 hora y media, regresa en Metrobús a la estación Euskera para caminar 10 minutos y llegar alrededor de las 11 que es en un centro comercial, en una agencia de viajes, y por lo tanto ella entra a las 11 a.m. Junto a su esposo escogieron esa guardería porque se encuentra cerca del trabajo de ambos y tiene un horario extendido hasta las 8 de la noche. Por lo tanto, María sale de trabajar a las 6:30, recogen al niño y regresan a la casa tarde por la noche, y el niño ya está dormido. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando analizábamos el caso de María y de su esposa es que el niño, la mayor parte de la sociabilidad diaria, la pasa en el transporte público, porque en la noche llega dormido a la casa, directo a acostarse y el otro día a levantarse y a prepararlo para la guardería.
En el caso del viaje de Blanca, que tiene 67 años y tiene cáncer y viaja de Cuernavaca semanalmente a la Ciudad de México a recibir el tratamiento en el Hospital Ángeles de Lindavista, se atiende a través del Seguro Popular. Cada lunes sale de su casa a las 8 de la mañana, toma el Pullman de Morelos, le cobran 75% con la tarjeta de INAPAM, el Pullman la deja en Tasqueña a las 9:15, de ahí toma el metro, transborda en Hidalgo para finalmente bajarse el 18 de marzo. De ahí camina 2 cuadras para llegar al hospital, porque a las 12 es la cita con el médico. Su viaje en total dura entre 2 y 3 horas desde Cuernavaca hasta el hospital. Ella le gusta andar con tiempo, pues sabe que se cansa. Una cuestión que pone en su experiencia de viaje es que en el transporte la empujan, principalmente los hombres. Cuando descubrió el vagón de las mujeres, para ella fue un alivio. Desde ahí siempre espera el vagón de mujeres y por eso le gusta andar con tiempo, porque espera la disponibilidad de un asiento. Cuando empezó con su tratamiento, no sabía cómo moverse, le acompañaba a su hija en un taxi, pero gastaban mucho más dinero, los 75% pesos del transporte del Pullman, en taxi se llevaban casi 200, por lo tanto el viaje era mucho más caro, y de a poco empezó a independizarse y tomar sola el transporte, entonces su hija ya no la acompaña. Buscó un albergue en el sur de la ciudad y por lo tanto adquirió cierta autonomía para moverse ella sola. Ella comenta que fue al principio difícil, pero que ahora siente que recuperó su autonomía, que va más atenta, que se siente más segura de moverse en la calle, y de lunes a jueves, al terminar su tratamiento, se dirige al albergue que está ubicado en Tlalpan y los viernes regresa de nuevo a Cuernavaca y descansa el fin de semana. Por lo tanto, lo que me interesa de estos dos casos es cómo los cuidados no son prácticas fijas, no son prácticas ancladas en el territorio. Los espacios están muchas veces anclados en el territorio, pero las prácticas de cuidar pueden ser prácticas móviles del cuidado y de autocuidado también, y evidencian que los cuidados se mueven junto a las mujeres. Estos hallazgos nos ayudan a mostrar que cuidar, ya como para ir cerrando, porque ya me pasé un poquitito del tiempo, están estrechamente vinculados a dimensiones físicas, pero también emocionales, sensoriales, que revelan la continuidad de los cuidados. El viaje de Blanca muestra una dimensión que es la accesibilidad a los espacios de cuidado y cómo el transporte puede ser un obstaculizador claramente en sus viajes cotidianos. Y en el caso de María, las materialidades del transporte hace que la disposición de los asientos, los largos transbordos, las escaleras eléctricas, muchas veces sin funcionar, la mala calidad de los accesos dificulten el viaje con su hijo. Como conclusión, me gustaría decir que evidentemente estos tipos de resultados que son aparentemente discordantes, o sea, no, más bien son como separados, en realidad se encuentran bajo la noción de movilidad de cuidado. Los de viajes del cuidado, más toda esta perspectiva de los viajes centrados en las personas y particularmente en las mujeres, nos puede ayudar a entender la complejidad de la movilidad, especialmente de las mujeres cuando lo realizan para cuidar a otros. Yo me quedaría hasta ahí, hay muchas otras cosas más, pero prefiero que conversemos ahora. Muchísimas gracias, Paula. Súper interesante esto que nos planteas, tanto el marco teórico del inicio como los resultados de tu encuesta. Pues entonces vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro seminario, que es básicamente, como dices, la conversación entre toda la gente que estamos aquí escuchando. Entonces, primero vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tenga una pregunta que quiera hacerle a Paula, es el momento de levantar la mano, ya sea con el botón de levantar la mano o directamente levantando la mano. Y lo que voy a hacer yo es juntar una ronda de preguntas y respuestas para que lo pueda contestar Paula. No veo a nadie que se anime a participar. Muy bien. Muchas gracias, Lorena. Lorena tiene que levantar la mano. Entonces le doy la palabra a Lorena. Adelante. Muchas gracias. Primero, pues muy agradecida. Qué apasionante tema. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de canalizar a mujeres para los estudios de estos, especialmente de movilidad y cuidados y en relación con el género,
por la literatura, pues parece que es hasta como no difícil, probablemente complejo poder llegar a ellas, y me gustaría saber cómo ha sido, pues cuáles son los tips que podría darnos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Fíjate que, ¿respondo ahora o contamos preguntas, María? Pues te iba a decir que si juntamos preguntas, entonces igual si alguien Dale. más quiere y juntamos dos más y para irnos a la ronda de respuestas. No sé si alguien quiere participar en la ronda de preguntas, ¿no? Pues entonces, Paula, entonces más bien si quieres. Mira, ya. A ver, hay un Carlos Castro, sí, Carlos. Entonces primero Carlos y luego Laura. Sí, así lo hacemos. Y luego Dulce. Entonces primero Carlos, adelante. No. Bueno, entonces Laura. Primero Laura y luego Dulce. Ah, ya, perdón, no quería prender mi micrófono. Hola, pues muchísimas gracias primero que nada por la excelente exposición y mi pregunta va relacionada directamente con el caso de María, creo que se llamaba la chica que llevaba a su hijo a la guardería. Sí, la pregunta es, en este caso específico, ¿el papá viajaba con ellos o era exclusivamente tarea de la mamá llevar al niño a pesar de que ambos tenían su trabajo cerca? Y cómo, o sea, si ella veía o sea, si no la apoyaba en ese sentido de llevar al hijo a la guardería o estaba con ella en este como tránsito, si ella se daba cuenta de esa desventaja que ella tenía. Gracias, Laura. Entonces, ahora le doy la palabra a Dulce. Bueno, buenos días. Buenos días, Dulce. Bueno, Gracias. Bueno, pues, doctoras, muchas gracias. Una excelente ponencia, muy interesante. Más que pregunta, bueno, sí pregunta y una referencia por lo que acaban de preguntar justamente de, pues, ¿cómo le haces, no? Para tener a los ciudadanos, a las personas objeto de la investigación. Y sobre todo por referir dos experiencias personales. La primera, el trabajo que nos comparten sobre las investigaciones de los CETRAN, muy, muy interesante, muy completa. Y el comentario es porque a veces nos vamos justamente pensando la investigación que se hace por parte de los equipos, sobre todo en el contexto de la posibilidad de hacer un trabajo interesante y que tenga beneficio a la sociedad, pero a veces como investigadores nos encontramos con esas limitantes. A veces la institucionalización es el primer obstáculo, y lo digo porque yo he hecho trabajo en materia de opinión pública, y por ejemplo uno que hice en 2008, quise hacer encuestas afuera del metro, y yo muy formalita quise ir a pedir hacer una solicitud cuando veo que afuera de las estaciones de los metros hay infinidad de comercio ambulante y demás, y a mí me explicaban que no podía realizar una encuesta porque el reglamento interior del metro señala que no debe de haber obstáculos que impidan la libre circulación alrededor de 100 metros de cada estación. Entonces, díganme, aquí los que vivimos en Ciudad de México, a veces tenemos al vendedor justamente con su plástico, con su material afuera y abajo en el piso, ¿no? La otra es de que considero que luego va del otro lado institucional. Por ejemplo, el CETRAM del Metro El Rosario es de otro mundo en comparación al CETRAM de Tasqueña, donde vemos que nada más pintan el balizamiento de amarillito y ahí quedó. Pero eso sí, ambos tienen sus placas a la vista, supuestamente a la vista, como de 30 centímetros por 20, que dice prohibido tomar fotografías y grabar en estas instalaciones. Y lo sabemos de mujeres que han sufrido
que las han tocado, que les han quitado sus pertenencias, y también los varones lo padecen, ¿no? En cuanto a pertenencias. Pero para ir a presentar una denuncia es súper difícil en el metro. Y eso también es una cosa que a nosotros debiera de importarlas. Y finalmente hay un documento que se elaboró con una organización en la que orgullosamente me dieron la oportunidad de participar, que se llama Mira Pensadoras Urbanas. Y cuando hubo aquí en Ciudad de México el problema de los secuestros express, específicamente a las salidas del metro, el del Cálmate, mi amor, hicimos una encuesta en el metro, una encuesta rápida a las salidas de las estaciones del metro, y volvimos a sufrir lo que yo les comentaba a las compañeras. Mire, vamos a hacerla, el equipo que nos integramos, pero les comento que ya en alguna ocasión yo tuve, la inocencia de ir a pedir un permiso para levantar una encuesta y me encontré con esta circunstancia, ¿no? Entonces, es un trabajo muy arduo, muy importante, en donde no debiéramos de sufrir ahí se me fue la palabra, pues sí, de tener estos obstáculos para la investigación, pero también nos habla justamente de la necesidad de ampliar la conciencia social de que es necesario que se considere la movilidad como un derecho humano. Pues es cuanto, gracias. Muchas gracias, Dulce. Paula, ¿quieres otra pregunta o respondes a estas dos y nos vamos a la siguiente ronda? Una más, porque yo creo que lo de Dulce fue más bien un comentario. Ok, perfecto. Entonces le doy la palabra a Marcela. Marcela, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia, que estuvo interesantísima. Yo estoy aquí en San Luis Potosí. Y bueno, tengo varias preguntas. Una de corte más metodológico. Me interesaría saber si estas encuestas se implementaron de manera presencial en los hogares o bueno, no sé si lo mencionó o me lo perdí, o si se hicieron con alguna aplicación, o si se podría pensar en que se puedan hacer de esta manera, ¿no? De forma, aprovechando las tecnologías de la información. Esa es una. Luego, bueno, veo muchísimos potenciales con todo el trabajo. Por el lado de la encuesta, por ejemplo, me queda también la duda de cómo abordar o cómo integrar a estas mujeres. Entiendo bien el que la encuesta Origen y Destino pues es muy reductiva y precisamente no nos muestra toda la complejidad de la movilidad del cuidado. Pero bueno, hay casos también muy específicos, como por ejemplo el de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que tienen, al menos aquí en San Luis, pues las áreas a las cuales van ellas a trabajar están concentradas principalmente al poniente, y pues son también las áreas a las que es más difícil llegar en transporte público y no se diga caminando, ¿no? Muchos de esos lugares son cotos cerrados que, bueno, presentan estas grandes muros ciegos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos integrar estas necesidades, ¿no? de personas, de mujeres que se trasladan por motivos de trabajo muy específicos al estudio, si han pensado integrarlo? Me parece también que hay un gran potencial para entender pues todo el complejo de la movilidad, ¿no? Desde el equipamiento, que son estos puntos a los que las mujeres tienen que acudir, como por ejemplo la guardería en el caso de María, y pues el espacio público también, ¿no? Como es el caso, me imagino, de las dos mujeres, al tener que llegar de la casa, por ejemplo, al espacio público. Ha habido estudios que han demostrado que es precisamente en estos trayectos en los que se presentan la mayor cantidad de casos casos delictivos, ¿no? O ataques, digamos, contra las mujeres. Entonces, bueno, creo que ahí también hay un gran potencial. No es una pregunta en específico, no sé si esto también lo estén abordando a través del estudio. Muchas gracias, Marcela. Paula, entonces ahora sí, si quieres pasamos a las respuestas. Perfecto. Bueno, en el caso de la primera pregunta sobre cómo nos relacionamos con las mujeres para el caso de las encuestas y para el trabajo más cualitativo,
En el caso de los CETRAM tuvimos la autorización, fue un proyecto que realizó el Transport Gender Lab del BID, entonces lo hizo en coordinación con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de las Mujeres y el órgano regulador de transporte, por lo tanto tuvimos autorización para encuestar. Y hay muchas cosas que se nos pasaban precisamente pensando en que como eran espacios de circulación iba a ser mucho difícil. En el caso del CETRAM hicimos una encuesta de 12 horas, es decir, partíamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde para ubicar precisamente la mayor, sobre todo la posibilidad de entender la lógica de los viajes desde la salida hasta el regreso. Y pensábamos que no, que las mujeres no iban a querer, que iban al trabajo, y la verdad es que, de hecho, sacamos una encuesta más grande, una muestra más grande, porque muchas mujeres estaban deseosas de contar cuál era su problema, precisamente en el caso del CETRAM, sobre violencia, sobre acoso sexual, pero también sobre las condiciones del transporte. Entonces, nos pasó también hace el 2014, ya casi 18 años, en el metro, que hicimos una encuesta para evaluar la separación de los vagones. También pensábamos que iba a ser muy difícil y la verdad es que nos encontramos con un montón de mujeres dispuestas a colaborar en encuestas, en entrevistas. Lo que hemos hecho es que hemos tenido que adaptar los instrumentos que son fijos, Lorena, que son fijos, a dinámicas móviles, es decir, la entrevista se la aplicamos mientras va dentro del vagón del metro, mientras se mete al metrobús y las acompañamos todo el viaje, porque pensar hacer una entrevista así fija, incluso las encuestas, las acompañábamos, le decíamos, no le vamos a quitar tiempo, la acompañamos y la encuesta llegaba hasta el momento donde llegara el viaje. Por lo tanto, la adaptación es más bien a cómo esos instrumentos se empiezan a aplicar de una manera móvil. Pero yo diría que es muy interesante lo que ocurre, porque uno pensaría que si son espacios de movilidad, nadie quiere, que todo el mundo quiere irse rápido, y en realidad lo que nos encontramos es que incluso la tasa de rechazo fue mucho más bajo a la que nos indicaban otros estudios en espacios de movilidad. Así que en ese sentido fue... Y en el caso de la encuesta, fue una encuesta a hogares. Por eso les decía yo, aprovechamos el semáforo verde. Estuvimos esperando 13 meses para que llegara el semáforo verde y estábamos preparados para cuando llegara el semáforo verde. Y cuando llegó el semáforo verde, salieron los y las encuestadoras a aplicar en hogares. Por lo tanto, es una encuesta de hogares. Lo que no queríamos renunciar era a eso, en vez de hacerla telefónica de otra forma, era renunciar a la experiencia de aplicar una encuesta de viajes del cuidado, pero con las condiciones de una encuesta de origen-destino. Por lo tanto, eso nos permite un poco más bien en términos comparativos establecer algunas referencias entre la de 2017 y la que nosotros hicimos, aunque hay una pandemia en medio que va a diferenciar las experiencias. En el caso de María, me preguntaba si el papá lo llevaba. No, el papá entra más temprano, entonces como ella trabaja en un centro comercial y entra a las 11 de la mañana, ella viaja con el niño de ida. En el regreso se juntan en un punto intermedio y vuelven. Y una de las cosas que nos llamaba la atención era que el niño llegaba dormido en los brazos del papá, que era el que lo cargaba, mientras la mamá traía todas las bolsas y todo, y llegaba con él ya dormido. Pero el papá entraba más temprano, entonces eso le daba la posibilidad de llevarla a una guardería cerca del trabajo. Entonces, como el papá sale más temprano, se da unas vueltas, las esperan, se encuentran en un punto y se van de regreso. Por lo tanto, yo diría que si ella reconocía esto como una carga o como una desventaja, yo diría que estos viajes de cuidados están pero tan naturalizados, que es difícil verlo como una desventaja. Es decir, llevar a tu hijo a la escuela, o sea, alguien lo tiene que hacer, y en realidad ahí están las mujeres. Ir a comprar al mercado lo del día para cocinar, alguien lo tiene que hacer, y ahí está la mujer. Yo creo que ahí hay un ejercicio de naturalización. Si ya sabemos que están naturalizadas las tareas
y la responsabilidad de la mujer en el caso de los viajes que implican esas tareas también están naturalizados. Y no se ven necesariamente como una carga o una desventaja. Y lo que sí, por ejemplo, en los acompañamientos, ahora también tenemos una parte cualitativa que realizaron un equipo de jóvenes estudiantes de algunas etnografías móviles. Primero, o sea, en el CETRAM tuvimos la suerte de acompañar a las mujeres en el viaje y decían, sí, acompáñame, yo no tengo problema. Y claro, las chicas iban con un chaleco, con un identificador. Y no tuvimos problema. Y en el caso de del CETRAM, o sea, ahora de las entrevistas más móviles, tampoco tuvimos resistencia de las mujeres. De hecho, las etnógrafas se iban más temprano a las casas, veían un poco la dinámica de preparación del viaje y terminaban con las mujeres en el viaje. Y también en las encuestas, yo también teníamos un montón de temor. Era la primera vez que en mi experiencia de investigadora aplicábamos una encuesta en hogares. La actuaria nos decía, no, va a haber una tasa muy alta de rechazo, sobre todo ahora que están en pandemia, que tienen a los niños en la casa y todo. Y la verdad es que tampoco tuvimos un alto índice de rechazo. Y la encuesta estuvo muy bien diversificada en toda la ciudad, que es lo que nos tiene muy contentos y contentas porque nos va a permitir este carácter representativo del instrumento. Las trabajadoras domésticas sin duda tienen unas particularidades en los viajes. De hecho, sus viajes generalmente empiezan más temprano y terminan más tarde que las mujeres en general, pero también muchas veces que los horarios del transporte, porque se desplazan generalmente de periferia a periferia. Ya se están haciendo algunos estudios. Hay una doctoranda que está asociada al proyecto, que la próxima semana les voy a poner el dato. Estamos organizando un seminario sobre movilidad, género y cuidado, y ella va a presentar los resultados específicos de lo que implica vivir en la periferia, ser trabajadora doméstica, y los tiempos de traslado son absolutamente, o sea, son lo que rompe cualquier media. Es decir, son 3 horas de viaje, 5 horas de viaje diarias. O sea, es una cosa que uno pareciera ser que no logra imaginar. Eso lo vamos a presentar la próxima semana. Muchas gracias, creo que ahí, Mariana. Paula. Perfecto. Como pueden ver, tenemos unas preguntas en el chat, te las voy a leer y luego pasamos a las preguntas que hacen las personas en vivo. Entonces, la primera pregunta es de Diana Laura Ramírez Pacheco. Dice, primero, gracias por la ponencia, y pregunta que dónde se podrán consultar los resultados de la encuesta. ¿Estarán en algún formato de datos abiertos? Luego tenemos una pregunta no veo de quién es, pero sé que es desde Colombia, que primero agradecen la conferencia y preguntan si tienes, que encontraron un concepto que propone sobre regímenes de género urbanos, que no es tanto de este tema, pero yo creo que hay que aprovechar cuando uno tiene a su referencia en vivo para preguntar. Y preguntan si tienes algunos textos donde pueda profundizar sobre esa categoría. Entonces, muchas gracias por tu rigurosidad y el trabajo que has hecho de investigación en América Latina. Muchas felicitaciones, Paula. No sé si a veces el chat tienen varias felicitaciones. Y hay otra pregunta de Blanca Ballesteros que dicen si se han realizado estudios sobre la movilidad del cuidado o la movilidad de las mujeres en los ámbitos rurales. ¿Y qué otras necesidades tenemos que considerar en esos entornos? Bueno, si quieres, vamos con estas preguntas y luego pasamos a las otras. Vale. Con respecto a Diana, los resultados sí van a estar abiertos. De hecho, como estamos recién en el proceso de análisis, le costó la limpieza de la base de datos alta porque era un instrumento largo, tenía varias preguntas que complejizaban el instrumento y que no se realizan normalmente, como la cuestión de las paradas intermedias, y por cada parada intermedia también vamos a tener comparaciones con los días de fin de semana. Entonces, sí vamos a publicar los datos y
vamos a también georreferenciarlos. También nos interesa mostrar cómo se dan estos viajes, hacia dónde, cuáles son las alcaldías de inicio, de llegada, para saber si hay diferencias. Y sí va a estar, y también tenemos la propuesta de ONU Mujeres de realizar, utilizar esta base de datos para hacerla abierta hacia la comunidad. Así es que yo creo que eso va a ser pronto. Yo creo que a fines de este año podríamos pensar en ya ponerlos como públicos. La pregunta sobre los regímenes de género, que es un concepto de Walby, lo que hace desde mi perspectiva y por qué lo utilicé en ese texto es que ha habido una serie de cuestionamientos al concepto de patriarcado, al concepto de patriarcado, sobre todo por la crítica que se le ha hecho, que ha sido ahistórico, que no ha considerado como la variabilidad cultural, económica del concepto. Entonces a mí me pareció interesante en ese texto utilizar el concepto de regímenes de género en el entendido de Walby, precisamente porque además ella habla de unos regímenes de género públicos, privados, e introduce la idea del espacio. Aunque no lo trabaja en profundidad, no es su tema el espacio, a mí me dio pie para pensar que hay regímenes de género asociados a este orden patriarcal que pueden expresarse tanto en lo público como en lo privado. Y por eso utiliza ese concepto. Si quiere, le puedo mandar las referencias a Mariana y se las hace llegar de alguno de estos y de las otras bibliografías que vi que pedían en el chat. En los ámbitos rurales, fíjate que yo he estado haciendo investigación rural en Chile, todavía lo de movilidades rurales es muy reciente, aunque sí hay algunas iniciativas en América Latina. Sobre todo conozco una experiencia de estudio de movilidades archipiélagicas de las islas y de cómo se mueven, por ejemplo, en el sur de Chile. De hecho, hay un proyecto bien interesante sobre movilidades australes que responden más a la lógica efectivamente de lo rural, pero además con el componente de ser islas y de cuánto vienen al continente y cómo se mueven eso y cómo los objetos definen esos viajes. Se mueven muchos objetos, se mueven personas, pero también se mueven objetos en esos viajes. Se llama Movilidades Australes y lo puedes encontrar en Facebook para ese tipo de cosas. Y con una colega chilena estamos empezando a estudiar temas de cuidado y de movilidad en algunas zonas rurales del centro sur de Chile, porque creemos que efectivamente muchas de estas concepciones de cuidados urbanas para las zonas rurales no tienen necesariamente, no tienen el poder explicativo como categorías analíticas, porque las realidades son completamente distintas, la oposición público-privado, mucho del lado del pensamiento feminista está pensado para las zonas urbanas y en realidad las zonas rurales representan un mundo y un contexto completamente distinto, pero sí tenemos un trabajo muy pendiente de analizar sobre todo lo que ocurre en los contextos más rurales. Isabel dice que está en un proyecto sobre geografía de las vendedoras por catálogo y es una actividad casi no diferenciada de la actividad de cuidado y muy pocas veces del trabajo formal. Isabel, a lo mejor te va a interesar, nosotros también dentro del proyecto de SECTEI, en la parte más cualitativa, hay una estudiante que hizo una investigación sobre las basareñas, que son estas mujeres que hoy día han dominado los espacios de movilidad del metro. No sé si ustedes han encontrado en Pantitlán, en Chabacano, en Centro Médico, en Insurgente, una serie de nuevas prácticas económicas de intercambio, de trueque, pero también de venta, que realizan estas mujeres que se han estereotipado o se han denominado las nenis. Y está realizando, y te puede interesar, Isabel. Si quieres podemos pasar a preguntas de vida voz mientras se juntan por el chat otras preguntas. Entonces doy la palabra a Paola Montes y a Margarita Nana Katzin después. Hola, buen día. Pues muchas gracias. Excelente tema y buen día a todos.
Yo quisiera saber, bueno, me dedico a la consultoría de movilidad y tránsito. Sin embargo, quisiera saber, tenemos entendido todo esto en algunos segmentos sociales, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a solicitar a las autoridades que dentro de los estudios que estamos haciendo se consideren estas encuestas y su análisis? Y también cómo vamos a sensibilizar a otras áreas, ¿no? Porque yo todavía en la ingeniería me encuentro a mucho conflicto con empezar a introducir estos nuevos elementos y analizarlos, y también tampoco se quieren asumir los costos de esta información, porque sabemos que no la encontramos en el espacio, bueno, públicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar datos masivos, cómo implementamos aplicaciones, cómo agregar esta información y cómo ver, o sea, que ellos entiendan que es valiosa y que es valiosa para todos, ¿no? Entonces, esas serían mis preguntas. Gracias. Bueno, mi pregunta va más encaminada a sobre movilidades interdependientes y si se podría tomar como un concepto diferente de movilidad del cuidado, teniendo en cuenta que los niños, ¿no? Las niñas y niñas generalmente se mueven a través de los adultos. Entonces, como esta categoría, como un elemento que nos pueda permitir entender cómo se mueven estas personas que dependen completamente de otros. Muchas gracias, Margarita. Paola, pues si quieres contestar esto. Bueno, sobre lo primero, Paola, la verdad es que no te pasa solo a ti, me pasa a mí en la universidad. Estos temas son y siguen siendo bastante marginales dentro de la discusión de la geografía, dentro de la discusión de las ciencias sociales, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Es decir, si no consideramos nosotros y nosotras la importancia de estos temas y seguimos investigando y seguimos documentando y vamos validando la información que vamos produciendo en colaboración con las mujeres, con las organizaciones. Yo no tengo una receta para decirte. Lo que yo he hecho es más bien aferrarme a las convicciones que tengo, y es que las movilidades no pueden ser pensadas de otra forma que no sea desde una perspectiva feminista. Es decir, si queremos pensar en ciudades inclusivas, en ciudades cuidadoras, en ciudades que realmente consideren las diversas experiencias que tienen las personas en ella, es muy difícil que esto ocurra, digamos. El hecho de que hoy día estemos aquí conversando de esto, para mí es un indicador de que lo que uno viene haciendo y lo que venimos haciendo y que muchas vienen haciendo hace 10 o 15 años, tiene efectos. Imagínate la categoría de la Sánchez de Madariaga del 2009. Estamos a 2021 y estamos recién pensando y repensando esa categoría. Es decir, ha pasado más de 10 años. Por lo tanto, yo diría que es sumamente importante dar la pelea en todas las escalas, es decir, en la cotidiana, en la diaria, con los ingenieros, con las ingenieras, con los funcionarios, con las funcionarias. A nosotros lo que nos ha servido, por ejemplo, en lo del CETRAN, resultó mucho más impactante las historias de las mujeres cuando viajaban para determinados funcionarios que los datos de la encuesta. Es decir, era así como, no, en realidad, claro, es que no habíamos pensado así, pero es que, o sea, yo creo que una estrategia son métodos mixtos, es decir, los datos cuantitativos sirven para documentar, en este caso, viajes del cuidado, pero si no le agregamos la carnita, que significa qué implicaciones tiene el viaje, es muy difícil que podamos realmente impactar a un sector importante que toma decisiones. Hay que buscarse aliadas, hay que buscarse gente que es sensible, y de ahí empezar desde todos los ámbitos a pelear por validar nuestra información. Y lo otro que sirve, y que nosotros hemos pensado, por ejemplo, para el evento que tenemos la próxima semana, es mostrar lo que otras ciudades están haciendo. Bogotá, que tiene un sistema de cuidado súper avanzado, que tiene y trabaja con manzanas del cuidado, que está organizándose en función de territorialmente el cuidado, es una experiencia que hay que mostrar y que hay que mostrárselas a otros funcionarios, pero también hay que mostrárselas a las estudiantes, a las personas de sociedad civil. En Chile, lo de la encuesta de origen-destino se viene haciendo ya hace 7, 8 años. Hay que mostrar eso, es decir, hay que mostrar lo que se está haciendo. En la Ciudad de México
ya se está analizando, por ejemplo, el cable bus con efectos diferenciales de género. En Argentina tienen un manual de planificación de movilidad con perspectiva de género, están haciendo varias cosas de cuidado integradas al transporte, entonces también hay que mostrar las experiencias. Lo que hacemos en investigación es importante, pero también tiene que traducirse en propuestas empíricas, y si hay otros países y otras ciudades que lo están haciendo, también conversar con ellas, no para copiar y traer la idea, que muchas veces es lo que hacen muchas veces, así como se mueven las personas, se mueven las ideas y se mueven las políticas, entonces traemos la política de acá y la ponemos y la instalamos y resulta que no nos resultó. Con una mirada crítica, por supuesto, esto de las buenas prácticas. Y Margarita, yo creo que la interdependencia no es separada de la movilidad del cuidado, yo creo que es un elemento que identifica, la interdependencia es un elemento que identifica los cuidados, es decir, los cuidados, lo que nos hacen comprender, toda la teorización de cuidados, feminista de los cuidados, lo que nos hace entender es que no somos independientes, que la idea moderna de la independencia, de la autonomía, de lograr la independencia, en realidad, esa lógica muy individualista, lo que nos ha hecho perder es precisamente la lógica de la interdependencia. Para todo, para los cuidados con mayor razón, porque dependemos unos de otros. En algún momento de la vida, como dice la Dolores Comas, en algún momento de la vida yo necesité y voy a necesitar cuidados. En otro momento de la vida voy a dar esos cuidados. En otro va a ser simultáneo, voy a estar recibiendo y dando cuidados. Pero eso nos hace interdependientes siempre, interdependiente entre las personas, interdependiente con otras, interdependiente con el entorno, interdependientes también con eso no humano, que forma parte también de los cuidados. Por lo tanto, la interdependencia, que es un concepto que se ha rescatado fundamentalmente de las teorizaciones feministas de los cuidados, traerlo a la movilidad y hacerlo interdependiente es lo que nos permite entender las movilidades del cuidado, no solo los viajes del cuidado, que son un desplazamiento de un lugar a otro, A, B, en un lugar, en un espacio cartesiano, medible, a esta experiencia que significa que tú, que eres, se supone, una persona independiente, en realidad dependes de otro. No porque los niños dependan de ti del viaje, y las niñas, sino porque muchas veces tu viaje depende de ellos y de ellas. Por eso es interdependiente. Los niños y las niñas no solo dependen de las personas mayores. Las personas mayores dependemos de ellos y de ellas, por ejemplo, para organizar nuestro día. Depende del horario que entran a la escuela, a la hora que salen. Nuestra vida independiente depende de ellos y de ellas. Por lo tanto, la dependencia no es unilateral. En muchos momentos es más, juega desde distintas perspectivas. Muchas gracias, Paula. Le voy a dar la palabra a Andrei Centeno y yo creo que con esto cerraríamos ya la ronda de preguntas. Adelante, Andrei. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es la siguiente. Hace algunos años, cuando inicié un poco de la investigación de género, pues indagando en algunos foros o algo, me topé con un par de personas que me decían, mujeres, que no debía yo estar en la investigación de género y que debía dejarle la investigación de género a las mujeres, ¿no? Entonces, había muchas opciones, pero alguna que siempre me hizo mucho ruido fue justamente esto de como que los hombres tenemos que controlar esta parte, y era como un acto, me pareció así como si, digamos, como un acto machista, que también los hombres controláramos la investigación acerca de género, en particular, pues en aquel tiempo me llamaba la movilidad del cuidado. Entonces, mi pregunta es un poquito sobre, ¿cuál es su visión acerca de o de la inclusión en los hombres en estos temas? O si hay algún punto de vista que tenga en particular sobre este tema. Mira, yo la verdad es que creo que yo diría que hay una diferencia entre hacer estudios de género, estudios de la mujer y estudios feministas. Yo creo que efectivamente durante una buena parte de los estudios de la mujer, por allá por los años 80, 70, 80, había un énfasis fundamental en considerar a las mujeres como el sujeto de investigación casi unívocamente.
Yo creo que los estudios de género lo que transitaron fue precisamente a pensar en el género como una categoría relacional. Y creo que desde esa perspectiva relacional, y sobre todo a partir del surgimiento de los estudios de la masculinidad, han precisamente mostrado que los estudios de género lo pueden hacer hombres y mujeres. En realidad, si tomamos a la categoría analítica o explicativa, y hay un debate también fuerte entre lo explicativo y lo analítico respecto a la categoría de género, creo que yo conozco investigadores de género, hombres que son maravillosos, así como hay muchas mujeres más porque llevan mucho más tiempo en esto. Yo creo que en el caso de los estudios feministas, yo creo que ahí podríamos discutir más, es decir, qué significa hacer una investigación feminista, y en qué medida los hombres pueden hacerlo. En los equipos que nosotros hemos construido, efectivamente, las diferencias del género de los y las investigadores no afectan necesariamente el trabajo. Hay una cuestión que es relevante, eso sí. Por ejemplo, nosotros para el evento de la próxima semana hay un porcentaje sumamente alto, sobre el 75%, que son mujeres las que se interesan en estos temas. Nadie dice que los hombres no pueden entrar a estudiar los cuidados. Lo que pasa es que no hay necesariamente hombres interesados. Es que yo Andrés, diría que por supuesto que pueden entrar a los estudios de género sin problemas, porque el género es una categoría relacional. Relacional, no solo en términos de hombres y mujeres, sino que también en términos relacionales de las identidades relevantes dentro de los estudios de género, como la población LGTBQI+, o como las diferencias dentro de las propias mujeres. Por lo tanto, yo diría que desde mi perspectiva, los estudios de género lo pueden hacer hombres y mujeres interesados en las cuestiones relacionales de género. Es decir, si el género es una categoría de poder, tenemos que entender cómo el poder es una relación. Desde la perspectiva relacional, es muy importante que los hombres se incorporen y lo hagan desde esa perspectiva. Muchas gracias. Oye, una última pregunta que aparece aquí en el chat, y es que me mencionaste algo de un evento la próxima semana. ¿A qué evento te refieres? Sí, lo acabo de postear. Es un evento que cierra el proyecto de SECTEI. Vamos a mostrar resultados de lo cuantitativo, esto mismo, pero con algunas precisiones más. Voy a mostrarlo la próxima semana. El equipo de investigadoras que hizo las investigaciones más cualitativas van a estar mostrando. Tenemos una mesa también de iniciativas de las ciudades, en ciudades de América Latina que han incorporado o el cuidado o la movilidad desde una perspectiva de género. Tenemos varias conferencias magistrales, tenemos a Paola Girón de la Universidad de Chile, tenemos a Blanca Valdivia del Colegio Puncis, tenemos a Valentina Montoya, que estudia las trabajadoras domésticas en Bogotá, y va a ser el evento de cierre del proyecto para mostrar resultados, para conversar sobre esto, y va a ser un espacio abierto a todo el público que quiera integrarse. Perfecto, Paula. Pues creo que con esto cerramos tu participación. Te agradezco muchísimo que hayas participado. Estuvo súper interesante tu conferencia y en verdad enriqueciste mucho la discusión. Entonces... Gracias, Mariana, por la invitación, y Javier también por la invitación. Muchas gracias. Y nada más un anuncio, es que la próxima sesión del 29 de octubre de este seminario habla de estudios de casos de ciudades cuidadoras alrededor del mundo. En realidad, más que ciudades cuidadoras, es ver cómo otras ciudades incorporan los cuidados, ¿no? Y vamos a ver el caso de Buenos Aires, y vamos a ver el caso de Bogotá, justamente de las manzanas de cuidado. Va a venir una persona de la Secretaría de las Mujeres, y está Marisol Dalmazo, que ella trata ese estudio, ¿no? Entonces, pues no se lo pierdan si les interesa el tema, va a estar muy interesante. Y ya con esto cerraremos la parte de la conferencia y pasamos a una parte de dinámica, que es más bien dirigida a quienes están en el seminario. Muchísimas gracias, en verdad. Entonces, pues la invitación es que las personas que están en el seminario, no como oyentes, sino que toman el seminario, se queden pues a la sesión ya para discutir entre nosotros.
y el resto de las personas pues tienen libertad ya de salir del aula porque ya vamos a pasar a una discusión mucho más logística, digamos. Usualmente las personas que están en el aula pueden quedarse a discutir y platicar entre nosotros, todos son muy bienvenidos, pero ahorita sí es una cuestión muy logística del trabajo central del seminario. Entonces, para quienes están en el seminario saben que tenemos que hacer un trabajo central, que es el trabajo a partir del cual vamos a calificar como quienes pues, son acreedores a constancia. Este trabajo se hace en conjunto, vamos a hacer equipos de 2 a 4 personas, dependiendo del área de estudio que cada quien de ustedes eligió. Y este es un trabajo que es de 8 a 10 cuartillas de largo, ¿no? Y que va a llevar a que la gente trabaje en equipo analizando estudios de caso, de un estudio de caso que ustedes en su equipo se van a poner de acuerdo. Entonces, para eso les mandamos un cuestionario. No sé si todo el mundo lo recibió. Si alguien de ustedes no recibió el cuestionario en su correo, les pido por favor que pongan ahorita en el chat de Zoom su nombre y su correo para corregirlo. Seguramente se fue ahí un dedazo y no les llegó por eso la información. Yo tengo aquí la respuesta de 34 personas. Entonces, hay unas personas que no tenemos realmente, otras personas que quieran estudiar la misma área de estudio. Miren, por ejemplo, es el caso de Sandra Lucía Hernández, Gisela Hernández y Yasmín Hernández. Todos ustedes tres están interesadas en el caso del Estado de México, de Zumpango, y esta Sandra de Toluca. Entonces, yo creo que, aunque no es para nada tan cercano, puede ser un buen equipo de trabajo. Por ejemplo, tenemos... sí, exacto. Quien quiera corregirlo, pueden volver a enviarlo, y quienes no, pongan su mail y yo se los voy a enviar. Entonces, lo que les voy a decir es, a lo largo de la semana, de la próxima semana, de hecho el lunes, les van a llegar ya el nombre de su equipo de trabajo y sus correos de contacto para que ustedes se pongan en contacto entre sí, y si necesitan apoyo de ponerse en contacto en un aula virtual, me pueden escribir y yo les hago el aula virtual para que ustedes trabajen en conjunto. Entonces, ¿por qué les digo eso? Se supone que lo íbamos a hacer hoy, pero veo que hay varias personas que no contestaron el cuestionario por lo que no les llegó. Entonces, por favor, denme chance a que esto suceda. También hay unos casos que es difícil encontrar compañeros. Por ejemplo, hay una persona de Querétaro, ¿no? Que es complicado encontrar a alguien más que estudie Querétaro. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos a alguien de Guanajuato, de León, Guanajuato, y no sé si quisieran estar en conjunto. Entonces les voy a dar la opción. Si no quieren, pues me dicen, prefiero trabajar sola o solo, y ya sí lo hacemos. Y también pasa eso con las personas, por ejemplo, de otras partes de otros países, que hay unos que sí logramos hacer pares o equipos, pero las otras personas, pues a lo mejor se les complica. Entonces, con toda confianza, si quieren hacer el trabajo en solos, se puede. Lo que sí es que creo que es una muy buena oportunidad trabajar. Ay, disculpen, mi nena que se despertó. Voy a apagar mi micrófono, pero la cosa sería que es una muy buena cosa que trabajen en equipo, aunque no sea con el lugar donde viven. Es una muy buena oportunidad para conocer otras formas de vida. Por ejemplo, hay unas personas de Mérida, hay personas de Italia. Entonces yo creo que es muy bonito pensar en analizar los cuidados, aunque no sea donde ustedes estén viviendo, ¿no? Para eso se pueden encontrar fuentes secundarias de información, se pueden organizar para el trabajo en equipo. Entonces, yo creo que es una buena opción. Por ejemplo, sí, justamente hay Lucila, que es de Mérida, Yucatán, y que yo creo que Yucatán a mí se me hace, bueno, Mérida sobre todo, a mí se me hace un caso de estudio muy hermoso de estudiar, y que a lo mejor si a alguien de ustedes no le importa estudiar en un lugar donde no estén viviendo, pues es una buena cosa. Entonces, les voy a mandar por correo esto, y a las personas que no tengo un equipo tan claro para organizarle, les voy a decir las opciones, y ustedes sí les pediría que nos organicemos, digamos, en corto.
Perfecto. Entonces, pues con esto cerramos la sesión del día de hoy. Básicamente voy a esperar a tener toda la información de las personas que no han recibido el cuestionario y la solicitud es que lo llenen. Lo voy a mandar ahorita en cuanto acabe la reunión y ya se los mando y que me lo contesten por favor el día de hoy para ya poder tener la cuestión. Entonces, pues eso sería todo. Y nada más, solamente porque me han llegado por el chat esta pregunta del caso de Chihuahua. Hay otra persona de Chihuahua. Hay otra persona de Chihuahua y a partir de, bueno, o sea, vamos a lograr hacer equipos en ese tema. Entonces, bueno, pues con esto cerramos la sesión del día de hoy. Ya si quieren retirarse, se pueden retirar. Adelante. Y nada más me quedo aquí porque todavía están poniendo los correos la gente que no recibe el trabajo central. Y también me quedo aquí por si alguien quiere resolver dudas específicas sobre el trabajo. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.